Cada año hago este ejercicio de que ya ha terminado un año, ya haciendo la reflexión de cuáles fueron durante 2022 los eventos, las personas, las etapas del año, porque hay veces que no es solamente un momento, sino un periodo, lo más importante que ocurrió durante 2022 en México. O lo más importante que, aunque no haya ocurrido en México, tiene que ver con México. Voy a platicar para mí cuáles fueron los 13 momentos, eventos o personajes más importantes. Voy a empezar del 13 al tratando de llegar al número 1 como el más importante, ¿no? El número 13 para mí fue el Mundial de Qatar. Fue para México un parteaguas, ¿no? El tiempo nos dirá si sirvió de algo o no, pero fue un rotundo fracaso. Desde el proceso de calificación, la conformación de la selección y el desarrollo de los partidos, por primera vez en décadas, el equipo mexicano fue eliminado en la primera etapa, en la etapa de grupos. Y se alzan las voces que exigen cambios en la organización y en el enfoque comercial del fútbol. Que unos pocos elijan sin méritos a veces a los entrenadores, a los jugadores de la selección, como fue evidente en este año. Y por cierto, en Argentina fue festejado el triunfo de Argentina más por Lionel Messi que por el equipo argentino, ¿no? Con lo cual Messi corona una carrera a la que ya no hay que pedirle más, ¿no? O sea, ganó todo lo posible. El evento 12 fueron las reformas, el intento de reformas constitucionales en materia eléctrica y en materia electoral que el presidente envió al Congreso. Aún sabiendo que no contaba con los votos necesarios, son rechazadas, no tenía los votos. La primera de ellas, la materia eléctrica, genera una campaña posterior alentada por el mismo presidente a llamar traidor a la patria cualquier voto contra esa reforma. Y el segundo genera, el de la reforma electoral, el envío del llamado Plan B electoral, que si bien no va a fondo, sí representa cambios importantes en la estructura de los órganos electorales, pero sobre todo en la parte de propaganda de gobierno, que permitiría al presidente apoyar abiertamente a sus candidatos sin cometer delitos. El evento 11, los Guacamaya, el hackeo, ¿no? De este grupo de autodenominado Guacamaya, hackea correos de varias instituciones de seguridad en 4 o 5 países, no solo en México, pero entre ellos México, donde se cuela a las comunicaciones de la Sedena. Son tantos los documentos que aún hay investigadores revisándolos, pero algunos fueron delicados, como la gravedad de las enfermedades del presidente, que ahí las conocimos y luego el presidente dijo sí es cierto, o el conocimiento que tiene el ejército de muchas de las actividades del crimen organizado, incluso antes de que estos realicen actos de violencia. Se vio ahí como el ejército tiene muy bien ubicado a los grupos. Bueno, el evento 10 no es de un momento, es la alta inflación y las altas tasas de interés que durante el año crecieron. Durante el año vivimos en el mundo y en México incrementos de precios que hace mucho no veíamos. El gobierno implementó programas junto con empresarios para tratar de contener carestía e incrementos en alimentos. El Banco de México estableció una política económica que llevó la tasa de interés de referencia hasta 10.5 anual al final de 2022, la más alta en lo que va del siglo. El evento 9. ¿Cuál es el evento 9? Ya vamos así como en los últimos. Fue para mí el rebrote y el fin del COVID. A ver, si el COVID había sido prácticamente la nota o el evento de 2020-2021, 2022 inició con un rebrote al principio que generó cierto temor, pero para mediados del año ya estábamos prácticamente en el fin del COVID, hasta que el mundo, hasta que la Organización Mundial de la Salud dijo acabó la pandemia, en México acabó la pandemia. En enero nos sorprendió con ese rebrote, nos puso nerviosos y durante el año se presentaron algunas alertas en otros países, China entre ellos, ¿no? Pero las vacunas, la experiencia en los años previos, 2021, ha hecho al mundo declarar finalizada la pandemia y reanudar las actividades con algunos cuidados, muy lejos de 2020 y 2021. Estamos superados, por lo pronto, en el COVID que conocemos. La 8, las leyes que se aprobaron de que el ejército en las calles hasta 2028 generó un problema, ¿no? Se votó una reforma constitucional apoyada por el PRI para que el ejército se mantenga en la calle 4 años más haciendo labor de seguridad, o sea, hasta el 2028, y que la Guardia Nacional pasará a Sedena. Ninguna de las dos cosas cambió nada de lo que estaba pasando, pero fue de leyes.
Estas iniciativas del presidente pasaron en el Congreso. La primera de ellas tuvo un ruido político importante porque se logró con los votos del PRI, lo que generó enojo del PAN y el PRD, sus colegas opositores. Se enojaron con Alejandro Moreno, ¿no? Entonces, ahí parecía que además de que se votaba la ampliación de la presencia del ejército en la calle, se rompía la alianza. Este momento parece que al final fue superado, meses después, con las marchas de defensa de línea, en donde los vimos nuevamente juntos, y las firmas de alianza rumbo al 2023 en Estado de México y Coahuila. 7. Relacionado con el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio que hoy tenemos con Estados Unidos y Canadá, el nuevo TLC. Resulta que Estados Unidos y después Canadá llamaron a una consulta porque se quejan de que México viola el TEMEC, que viola el TEMEC en materia energética. Este es un tema en proceso porque no ha terminado, no ha habido una conclusión. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, acusan a México de violar en la práctica el TEMEC, al no establecer competencia pareja para sus empresas, ¿no? Dicen, sabemos que México quiere priorizar sus empresas estatales, pero está rompiendo los principios de competencia del TEMEC. En caso de prosperar sus acusaciones, el costo para el país sería grande al establecer aranceles a nuestros productos. O sea, ese es un tema en proceso, no acabado. El 6. La revocación de mandato y elecciones en 6 entidades. En materia electoral vivimos 2 momentos importantes. El primero fue un llamado del presidente y de su partido a un ejercicio donde la duda no era el resultado, sino el nivel de participación, que no se acercó al porcentaje requerido para ser considerado vinculatorio. O sea, se requería el 40%, no llegó al 20%. Pero sí mostró el músculo del que es capaz Morena. Luego, en junio, o sea, meses después, se vieron 6 elecciones estatales. Morena se hizo de 4 y la alianza PAN-PRI-PRD con 2. Esas 2, que son Aguascalientes y Durango, son las primeras gubernaturas que llegan con esa alianza. Nunca habían tenido esa alianza de gubernaturas, ganan sus 2 primeras este año. Por cierto, en estas elecciones de junio las mujeres avanzan al ganar en 2 estados. Hoy gobiernan ya 9 entidades. Llegamos a los últimos 5 eventos para mí, eventos y personajes importantes en el 2022. En el 5, la invasión de Rusia a Ucrania. Este conflicto afectó al mundo, generó incertidumbre, desabasto, inflación y ralentizó el crecimiento de la economía, lo hizo más lento. El del mundo, no solo de México, la economía del mundo. Aún hoy sigue siendo el principal factor de riesgo para la estabilidad política y económica de la mayoría de los países del mundo. 4. La detención del exprocurador Murillo Caram, que coincide en tiempo, en el día, con la liberación de Rosario Robles. O sea, después de un informe sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Presenta un informe sobre el caso de Ayotzinapa, prácticamente 1 o 2 días después es detenido el exprocurador Murillo Caram, acusado de delitos que no le han probado, pero ya está dentro. Pero tiene efectos mediáticos importantes. Está detenido Murillo Caram, ¿no? Y su detención coincide con la liberación de Rosario Robles, que ahora enfrentará su proceso desde su hogar, desde su casa, cuando había desde hace tiempo diciendo que debería estar en su casa, no había razones para que estuviera dentro en la cárcel. Y bueno, el día que sale justo coincide con el día que entra Murillo Caram. ¿Algo hay de político? Seguramente sí. Entró a los 3 principales eventos de 2022 ocurridos en México. En el número 3, las corcholatas del presidente. El presidente las destapa a partir de 2021, pasado la elección, ya les dice prácticamente pónganse a andar, ¿no? Pero en 2022 su actividad se ve venir, ¿no? Las 3 corcholatas, bautizadas así por el propio presidente. Funcionarios mencionados como posibles candidatos de Morena 2024, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, intensificaron sus actividades, mientras del lado opositor este año no apareció nadie con fuerza, pero se formaron alianzas opositoras en los congresos y en los comicios. Pero rumbo al 24, digamos, la actividad de las corcholatas es uno de los eventos que vimos, a los cuales, por cierto, se les acusaba de estar violando la ley, pero estaban activas las corcholatas. En el número 2, la violencia generalizada y el ataque contra periodistas. O sea, hay una violencia generalizada, o sea, no podemos negar, no hay ningún lugar del país totalmente ajeno a la violencia, pero el año inició con asesinatos de periodistas en Baja California, en Tijuana,
que estos generaron manifestaciones de reporteros, no más en Tijuana, también vimos en Veracruz y en otros lugares, pero estos generaron manifestaciones de reporteros, columnistas y dueños de medios, y el año termina con un atentado contra Ciro Gómez Leiva. No fue un buen año para el gremio periodístico, y todo en un ambiente de violencia generalizada donde se presentaron masacres en varios puntos del país a lo largo del año. No podemos dejar de ver que este es uno de los grandes eventos, acontecimientos continuados durante todo 2022. Y en el número 1, el personaje del año, sin duda, es el presidente López Obrador, por varias razones, ¿no? Su activismo, sus enfermedades, le dio COVID, le hicieron un cateterismo que después confirmó el Guacamaya Leaks, su discurso polarizador permanente. O sea, no estoy diciendo que él no empezó porque siempre en la regata quien empieza, pero el chiste es que le gusta ese discurso polarizador. Su postura ante la Cumbre de las Américas, ¿no? Donde dice no voy si no invitan a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, pues terminó sin ir, ¿no? O defendiendo al expresidente Castillo después de su intento de golpe de Estado, ¿no? De Castillo. Su intento de reformas eléctrica y electoral. El caso es que sigue controlando la agenda y sigue manteniendo su popularidad. Es en México nuevamente, como ha sido los años anteriores, el personaje del año en México. Gracias, estos son para mí los 13 acontecimientos, personajes, eventos que habría que destacar, que deben de quedar en la historia de México 2022.